Bueno, comencemos con el primer problema. Dice determinar el momento con respecto al origen de coordenadas O de la fuerza F. Aquí está la fuerza F, igual a 6I más menos 4J más K, que actúa en un punto A. Suponer que el vector de posición del punto O, o sea, del origen de la coordenada 0, al punto A, es R igual a menos I más 3J más 5K. Entonces esto, pues lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula de momento. Ustedes recuerdan, el momento es igual a R por F. No pongo la otra porque la otra es para los casos de el, el plano, es fuerza por distancia. En este caso vemos esta fórmula de R por F porque son vectores lo que se nos está dando. Entonces por eso usamos esta. Vamos ahora a hacer la matriz. Siempre la primera fila va a ir I, J y K. En la segunda fila vamos a colocar la primera letra que se hace en la multiplicación. En este caso es R por F, serían las letras de R. R es menos I, que sería menos 1, 3 y 5. Y la última fila sería los valores de F. 6, menos 4 y 1. Entonces estos son los valores de la determinante. Y pues ahora hay que hacer la operación. Sería I. Sería, eliminamos fila y columna, nos queda 3 por 1, pues es 3, menos de la fórmula, menos 5, perdón, 5 por menos 4, entonces sería menos 20, de esta manera. Ahora ponemos menos J, que tenemos menos 1 por 1, menos 1, menos de la fórmula, 5 por 6, 30, más K sería menos 1 por 4, es menos 1 por menos 4, 4, y menos de la fórmula, 6 por 3, 18. Entonces, esto va a ser igual a, tenemos 23i, sería menos 31 por el menos de afuera de j, sería más 31j. En el otro paréntesis, último paréntesis, en el de k, tenemos 4 menos 18, serían menos 14k. Entonces, este de ahí sería el vector del momento, es decir, esto que estamos aquí haciendo son puros vectores. Entonces estos valores de aquí es un vector. Ahora lo que vamos a buscar será la magnitud. La magnitud es igual a la raíz cuadrada de 23 al cuadrado más 31 al cuadrado más menos 14 al cuadrado, que nos va a dar 41.06. En este caso, pues no nos especifican qué cuánto vale. Vamos a ponerle
unidades de momento. Porque no sabemos qué unidades. Podría ser libras, libras pulgadas, podrían ser newton metro, podría ser varias unidades. Entonces vamos a dejarla de esa manera. El siguiente paso pues, es calcular su dirección. Ya calculamos su magnitud, pues de una vez con poner qué ángulo, cómo se mueve, qué ángulo tiene con respecto a cada eje. Arco, coseno. En este caso es mx entre m23 entre 41.06. Y bueno, esto mismo hay que hacerlo para las demás. Que sería para y y para z. Nada más cambiamos la componente. 31 y menos 14. Y hacemos la operación en la calculadora. Arco coseno de 23 entre 41.06. 55.93. Luego cambiamos a 31. 40.97. Vamos a poner 98. Y menos 14 da 109. Casi es 94. Ahí está. Esa sería la dirección. Y pues así estaría ya de resuelto. Aquí tenemos nuestro vector. Tenemos la magnitud del vector y la dirección del vector. Todos los datos necesarios del momento. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos una viga que está sostenida en un punto A y tiene aplicada en el otro extremo una fuerza de 500 newton, como se muestra en la figura. Encontrar el momento de la fuerza con respecto al punto A. Entonces, pues vamos a hacer el siguiente problema. En este problema, pues estamos hablando de un problema en el plano, ya que pues su dibujo pues es más parecido al del plano que el espacio. ¿Se puede usar la fórmula del espacio? Sí, se puede usar el momento igual a R por F, pero creo que es un poquito más largo el procedimiento, es más corto por el del fuerza por distancia del plano. Entonces el momento va a ser igual a fuerza por distancia. En este caso sería ¿cuánto por cuánto? 500 ¿por cuánto sería? 1,80 m. No. Recuerden que la distancia tiene un factor o una descripción y no la cumple el 1.8 o el 1.80. Ahí si revisan sus apuntes dice que la distancia debe de ser perpendicular a la fuerza, o sea, la línea de acción al punto A. Es decir, esta no la cumple porque está inclinada. Entonces vamos a hacer un trazo de una línea de acción. Vamos a decir que esta es la línea de acción por la que se mueve los 500. Entonces, como esta es su línea de acción, su distancia D, dejen ponerla verde, debería de ser esta. Esa es la distancia T. ¿Por qué? Porque está a 90 grados
¿sí? Aquí está, 90 grados de la línea de acción de la fuerza. Pues acuérdense que estos 500 se pueden desplazar sobre su línea de acción. Entonces esta se puede mover aquí. Y entonces ya cumple que la fuerza está a 90 grados. Entonces esta es la distancia D. Entonces aquí vamos a ponerle D. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto vale D? Pues hay que analizar. Pues aquí tenemos un ángulo que podemos transportar de este lado, ya que su línea de acción y la línea horizontal pues son nada más iguales opuestos. Son de 37 grados, simplemente están cruzados. Ahí está. Entonces este ángulo es de 37. Necesitamos conocer esta distancia D y conocemos el 1.8, que si ustedes observan pues está en esta parte y se está formando un triángulo. El 1.8 viene siendo la hipotenusa o la equivalente a la hipotenusa de un triángulo. Es el lado más largo. Y pues la distancia de, como conocemos el ángulo de 37, viene siendo el cateto opuesto. Entonces, una función que nos dé o que involucre el cateto opuesto y la hipotenusa sería la de seno del ángulo. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Sí? Y pues de aquí vamos a despejar el cateto opuesto. El hipotenusa está dividiendo, pues pasaría multiplicando hipotenusa por el seno del ángulo. Esta sería la fórmula. En términos ahora de D o de los datos que tenemos, pues sería que D es igual a 1.8 por el seno de 37 grados. Y pues ese valor es el que vamos a poner acá. Sería 1.8 seno de 37. 1.8 por el seno de 37 por 541.63. Y pues las unidades, si estamos hablando que es fuerza por distancia y en este problema sí nos dice cuánto vale la fuerza con unidades y la distancia con unidades, pues es sencillo, sería newton porque la fuerza está en newton y metros porque la distancia es en metros. Entonces sería newton metro. Además de indicar esta parte del problema, también en este caso se nos debe de indicar o debemos nosotros de marcar cómo es el giro del momento. Acuérdense que quedamos que momento es una fuerza, es un efecto de giro, una fuerza que hace que se gire un elemento o una fuerza. Entonces, en este caso, o bueno, es lo que trata, en este caso, pues para definir esto, nosotros debemos de colocarnos en el punto. Aquí en este caso estamos hablando de que nos interesa el punto A, entonces no es el origen. Aquí vamos a corregir y poner el punto A. ¿Sí?
El subíndice es el valor al lado del momento, es el que nos dice en dónde estamos. Entonces estamos en A, estamos aquí. Entonces como estamos en A, la fuerza debe de girar, ¿sí? Su efecto está alrededor de A. Entonces, pues siguiendo su trayectoria, que es esta línea de acción, podemos considerar que va a ser un giro aquí y va a continuar girando. Bueno, voy a hacer hasta llegar a su posición original y va a volver a girar para que gire alrededor de A. Esto es lo que interesa, que gire alrededor del momento o del punto donde estamos haciendo el momento. Entonces, en este caso, este es el giro que se indicaría. Eh, Se pone después de Newton metro el giro de esta manera y un signo. Entonces, para el signo vamos a manejar una convención de signos, es decir, cómo vamos a manejar los signos nosotros. Entonces, vamos a hacer los dos casos que se pueden presentar a favor de la manecilla y en contra de las manecillas del reloj. Entonces, a favor de las manecillas lo vamos a considerar negativo y en contra positivo. Entonces, en este caso estamos hablando de que este es negativo. Esta convención de signos puede cambiar, depende del autor y de cada persona cómo se considere. Nosotros lo estamos considerando de esta manera, hay que indicarlo. Y bueno, esta sería la primera parte. Ahorita continuamos. Muy bien, vamos a ver otra manera de resolverlo, debido a que en este caso por anterior que acabamos de ver, estaríamos teniendo algunas dificultades si tuviéramos una gran cantidad de fuerzas, porque habría que estar calculando distancia para cada una. Entonces, esta es otra manera de poder encontrar el resultado. Lo que vamos a hacer es descomponer la fuerza, ya que conocemos cuánto vale su ángulo, entonces vamos a descomponer en sus componentes en X y en Y la fuerza. Entonces colocamos aquí dos flechitas, una que va hacia abajo y otra que es horizontal. ¿Sí? Esas son las dos flechitas que se harían. Y pues nada más ubicamos la vertical en el punto donde está. Entonces, ¿cuánto valdría cada una? Es algo que vimos desde el tema 1. Por ejemplo, esta, que sería la Fx. Esta sería igual a 500 por el coseno de 37. Vamos a poner el 37 entre paréntesis. Esto nos da 500 coseno de 37, 399.32 Newton. Aquí este es solamente Newton. Entonces ahora la vertical, ¿cuánto vale? Pues esta es Fy y es igual a 500 seno de 37 grados. Entonces aquí nada más cambiamos a seno 300.91. ¿Sí? Entonces de estas dos fuerzas, ahora hay que analizarlas. Ya olvídense de la de 500.
ya esta de 500 fue sustituida por estas dos. Entonces, de estas dos fuerzas, ahora vamos a analizar cómo está trabajando cada una. Primero la de X. Si recuerdan, ustedes les dije que la de las fuerzas, todas se pueden desplazar. Entonces, si desplazamos la de X sobre su línea de acción, va y topa con el punto A. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esa fuerza no genera momento. Toda aquella fuerza que choque con el punto A al desplazarla sobre su línea de acción, sin importar hacia adelante o hacia atrás, simplemente que su línea de acción pase por el punto A, quiere decir que no genera momento, porque no tiene una distancia, genera un empuje. Entonces, esa fuerza de 400 casi, 399.32, no genera más que empuje al punto A. A diferencia de FY, si ustedes observan FY, aunque la movamos hacia adelante o hacia arriba y hacia abajo, nunca toca el punto A. ¿Sí? Entonces, esta fuerza genera un momento como una palanca. ¿Sí? Entonces, esta sí va a generar momento. Y recuerden cuál era la condición de la distancia. La distancia debe ser perpendicular, es decir, 90 grados. Y pues aquí sí lo está cumpliendo el 1.8 con esta fuerza. Está a 90 grados. Entonces, el momento de A es igual a 500, perdón, 300.91 por 1.8, que nos da 541.63 newton metro. ¿Sí? Y aquí el caso es lo mismo, es exactamente igual. Esta fuerza Y que va hacia abajo debe de girar alrededor de A. Entonces, para que gire alrededor de A, pues vamos a proyectar su desplazamiento es hacia abajo y tiene que girar alrededor de A. Es igual que el anterior. Entonces, el giro pues sería exactamente el mismo, que es negativo. Y así quedaría resuelto. Ya este método tiene su ventaja porque simplemente vamos a descomponer todas las fuerzas y ya descompuestas las fuerzas, podemos simplemente revisar las distancias y obtener el momento de todo un cuerpo, porque en este caso solo es una sola fuerza. En los problemas siguientes habrá más cantidad de fuerza y por eso yo veo un poquito más práctico usar este método. Pero bueno, ya es decisión de cada quien. Y pues serían los problemas que tenía para el día de hoy.